cuando mi hijo Eduardo me gritó: «Sal de mi casa ahora mismo, mentirosa egoísta», y me tiró mis cosas en una bolsa de basura, nunca imaginé que una semana después estaría de rodillas implorando mi perdón. Pero para entender cómo llegamos a ese momento tengo que contarles la mentira que cambió mi vida para siempre. Llevo 3 años mintiéndole a mi propio hijo sobre cuánto dinero recibo de pensión. Él cree que son $1,200 al mes, pero la verdad es que recibo $3,500. ¿Por qué miento? Porque descubrí que mi hijo de 45 años me ve como su banco personal, y yo estaba harta de ser tratada como un cajero automático con patas. Todo comenzó cuando mi esposo murió hace 5 años. Eduardo empezó a visitarme más, seguido, pero no por amor filial. «Mamá, necesito ayuda con la renta. Mamá, el carro se descompuso. Mamá, Mariana necesita dinero para el doctor». Siempre había una emergencia, siempre había una necesidad, y yo, como la idiota que fui, siempre decía que sí. Al principio pensé que era temporal, que eran problemas pasajeros, pero los meses se convirtieron en años, y las visitas de Eduardo solo llegaban acompañadas de la mano extendida. Nunca preguntaba cómo estaba yo, si necesitaba algo, si me sentía sola. Solo aparecía cuando su billetera estaba vacía. Fue Antonia, mi mejor amiga, quien me abrió los ojos. «Estefanía, tu hijo te está usando. Te visita solo cuando necesita dinero». Al principio me negué a aceptarlo. ¿Cómo podía mi propio hijo, el bebé que cargué en mis brazos, estar explotándome? Pero la verdad duele cuando finalmente decidí hacer la prueba. Durante 2 meses, cada vez que Eduardo venía a pedirme dinero, le decía que estaba ajustada, que la pensión no me alcanzaba. ¿Saben qué pasó? Dejó de visitarme. 2 meses completos sin ver a mi hijo, sin una llamada, sin un mensaje preguntando si estaba bien. Solo silencio. Ahí entendí que para Eduardo yo no era su madre, era su patrocinadora. Así que tomé la decisión más dolorosa de mi vida: mentirle sobre mi pensión. Le dije que el gobierno había reducido mi beneficio a $1,200 y que apenas me alcanzaba para sobrevivir. La mentira funcionó. Eduardo siguió viniendo, pero ya no podía pedirme cantidades grandes. Se conformaba con $50 aquí, 100 allá. Yo podía darle algo sin quedarme en la ruina. Y él seguía siendo parte de mi vida, aunque fuera por las razones equivocadas. Durante 3 años mantuve esta mentira. 3 años fingiendo ser pobre cuando tenía suficiente dinero para vivir dignamente. Pero prefería esa mentira a la soledad absoluta. Prefería tener a un hijo interesado que no tener hijo en absoluto. Los $1,200 que Eduardo creía que recibía, los gastaba frente a él. Comida barata, ropa de segunda mano, medicinas genéricas. Actuaba el papel de la viuda pobre y necesitada. Los otros $2,300 los guardaba en una cuenta secreta que él nunca conoció. Vivía 2 vidas, la de la madre pobre que necesitaba ayuda y la de la mujer que en secreto podía permitirse pequeños lujos. Era agotador mantener esa farsa, pero era mi única manera de protegerme de la avaricia de mi propio hijo. El problema con las mentiras es que siempre salen a la luz, y cuando Eduardo descubrió la verdad, su reacción fue peor de lo que jamás imaginé. No sentí culpa por haberle mentido, sentí rabia por haberme obligado a hacerlo. Esa mañana de martes, Eduardo llegó diferente. Traía una carpeta en las manos y una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de furia y decepción que me heló la sangre antes de que dijera una sola palabra. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con una voz tan fría que me recordó a su padre cuando estaba realmente enojado.
Se sentó en mi sala, abrió la carpeta y sacó varios documentos oficiales. ¿Puedes explicarme esto?, me preguntó mostrándome los papeles. Eran los documentos de mi pensión, con la cantidad real claramente visible. $3.500 mensuales. Mi corazón se detuvo. La mentira había llegado a su fin. Eduardo, yo puedo explicarte. Comencé, pero él me interrumpió, con una violencia verbal que nunca había experimentado de parte de mi propio hijo. 3 años. 3 años mintiéndome en mi cara, gritó, levantándose del sofá como un resorte. Mientras yo me mataba trabajando para ayudarte, tú tenías 3 veces más dinero del que decías. Sus palabras eran como puñaladas. No le importaba por qué había mentido. No quería escuchar mis razones. Solo veía el dinero que había perdido, las oportunidades que había desperdiciado. En ese momento confirmé que tenía razón al mentirle. Realmente solo le importaba mi dinero. Eres una egoísta, una mentirosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, siguió gritando, mientras yo me encogía en mi silla como una niña regañada. Mariana tiene razón. Eres una vieja manipuladora. Esa última frase fue la gota que derramó el vaso. Ahora resulta que su esposa también tenía opiniones sobre mí, y todas eran negativas. Me levanté temblando, no de miedo, sino de una rabia que había estado guardando durante años. ¿Sabes qué, Eduardo?, le dije, sintiendo como toda la humillación de años se convertía en una fuerza que nunca había conocido. Tienes razón, soy una mentirosa. Pero tú quieres saber por qué miento. Porque mi propio hijo solo me visita cuando necesita dinero. Porque en 5 años de viudez, ni una sola vez has venido solo para saber cómo estoy. Eduardo se quedó callado por un segundo, pero su rostro seguía rojo de ira. Eso no justifica que me hayas mentido durante 3 años. Podrías haber sido honesta conmigo. ¿Honesta? Me reí con una amargura que me sorprendió. Como cuando te gasté $15.000 en el enganche de tu casa y nunca me lo pagaste. Como cuando pagué la cirugía de Mariana y me dijiste que me lo devolverías cuando pudieran. Han pasado 2 años, Eduardo. ¿Dónde está mi dinero? Su cara cambió. Ya no era solo rabia. Ahora había algo de vergüenza mezclada, pero el orgullo herido era más fuerte. Eso es diferente, mamá. Somos familia. Se supone que las familias se ayudan sin llevar cuentas. Ah, claro. Cuando tú necesitas, somos familia. Cuando yo necesito respeto y consideración, soy una vieja mentirosa. Mis manos temblaban mientras hablaba, pero mi voz se hacía más firme. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo para pasar tiempo conmigo? Eduardo empezó a caminar por la sala como un león enjaulado. No me vengas con chantajes emocionales. El problema aquí es que me mentiste, que fingiste ser pobre mientras tenías dinero guardado. Fingí ser pobre porque ustedes me hicieron sentir como si solo sirviera para dar dinero. Exploté, finalmente, porque cada vez que aparecían era con la mano extendida, porque ni siquiera se quedan a tomar el café que les preparo con tanto amor. Basta de melodramas, mamá. Esto es muy simple. Nos mentiste sobre el dinero y punto. Eduardo se detuvo frente a mí, y por primera vez en mi vida, mi hijo me daba miedo. Mariana tenía razón sobre ti. Dice que eres manipuladora, que usas el papel de víctima para controlarnos. Ahí estaba otra vez el nombre de Mariana, su esposa, que nunca me había dirigido más de 10 palabras seguidas, pero que aparentemente tenía muchas opiniones sobre mí. ¿Mariana dice eso de mí?, pregunté, sintiendo como si me hubieran abofeteado.
Sí, y ahora veo que tiene razón. Todo este tiempo haciéndote la pobre mientras escondías dinero. ¿Sabes lo que hemos sufrido pensando que no tenías suficiente? ¿Sabes cuántas veces Mariana se ha sentido culpable por aceptar tu ayuda? ¿Culpable?, grité perdiendo completamente la compostura. ¿Se siente culpable después de gastar mi dinero en carteras de diseñador y vacaciones? He visto sus fotos en redes sociales, Eduardo. Conozco los restaurantes caros donde van a cenar. Eduardo se quedó mudo. Había tocado un punto sensible, pero en lugar de reconocerlo, se puso aún más furioso. No tienes derecho a juzgar cómo gastamos nuestro dinero. Pero sí tienen derecho a juzgar cómo gasto el mío, le respondí, porque era mi dinero el que gastaban en esas cenas y esas carteras. El ambiente se había vuelto tóxico. Eduardo caminaba de un lado a otro, murmurando cosas que no podía escuchar claramente. De repente se detuvo y me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. ¿Sabes qué, mamá? Estoy harto de tus manipulaciones. Estoy harto de tus mentiras. Y estoy harto de que siempre te hagas la víctima. Su voz se había vuelto peligrosamente calmada. Mariana siempre me decía que eras tóxica, pero yo la defendía porque eras mi madre. Pero tenía razón. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Mi nuera, una mujer que había conocido por apenas 4 años, había estado envenenando a mi hijo contra mí. Y Eduardo había elegido creerle a ella en lugar de defender a la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera. Eduardo, yo nunca... Empecé, pero él me cortó con un gesto violento de la mano. No, ya no quiero escuchar más mentiras, ya no quiero más dramas. Fue hacia la puerta y la abrió de par en par. ¡Sal de mi casa! ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. ¡Que salgas de mi casa ahora mismo! Su voz era un rugido que nunca había escuchado antes. Estoy harto de ti. Estoy harto de tus manipulaciones. Vete y no vuelvas hasta que aprendas a ser honesta. Me quedé paralizada. Mi propio hijo me estaba echando de su casa como si fuera una extraña. Como si los 45 años que había dedicado a criarlo, a cuidarlo, a amarlo, no significaran nada. Eduardo, por favor, podemos hablarlo. Susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. No hay nada que hablar. Toma tus cosas y vete. Fue a mi cuarto y comenzó a meter mi ropa en una bolsa de basura. Una bolsa de basura. Como si mis pertenencias fueran desperdicios. ¡Mi ropa!, grité, viendo cómo trataba mis vestidos como si fueran trapos viejos. «¡Aquí tienes tu ropa!», me gritó tirándome la bolsa a los pies. «Y llévate también tus mentiras». Estaba temblando de pies a cabeza. No de miedo, sino de una incredulidad absoluta. Este hombre furioso y cruel no podía ser el bebé que había cuidado cuando tenía fiebre, el niño que había consolado cuando otros niños se burlaban de él, el adolescente al que había apoyado en cada decisión. ¿Realmente me estás echando?, le pregunté, necesitando confirmación de que esto no era una pesadilla. Sí, te estoy echando. Y no vuelvas hasta que aprendas a respetar a tu familia. Eduardo estaba parado en la puerta, esperando a que me fuera. Mariana tenía razón, sobre ti desde el principio. Ahí estaba otra vez su esposa, la mujer que había logrado en 4 años lo que nadie había conseguido en 45. Convertir a mi hijo contra mí. Recogí la bolsa de basura con mis cosas, sintiendo cómo mi dignidad se desplomaba con cada paso. «Eduardo», le dije al pasar junto a él, «espero que cuando tu hijo crezca, nunca te trate como tú me estás tratando a mí. Vete de una vez», me gritó, y cerró la puerta con tanta fuerza que resonó en todo el edificio.
Me quedé parada, en el pasillo, con una bolsa de basura en las manos, sintiéndome como la mujer más humillada del mundo. Los vecinos habían escuchado todo. Podía sentir sus miradas desde las mirillas de sus puertas. A los 72 años, mi propio hijo me había echado de su casa como a una perra callejera. Caminé por las calles con esa bolsa de basura como si fuera una indigente. Cada paso era una humillación más profunda. Los transeúntes me miraban con lástima y yo solo podía pensar en una cosa: llamar a Antonia. Mi mejor amiga desde hace 30 años era la única persona en el mundo que podía entenderme en ese momento. Marqué su número con dedos temblorosos desde un teléfono público. «Antonia, soy Estefanía. ¿Puedo ir a tu casa? Eduardo me echó y no tengo a dónde ir». Mi voz se quebró al decir esas palabras. Nunca pensé que tendría que pronunciar una frase así. «Ay, Dios mío, claro que sí. Ven inmediatamente, ya te espero». Antonia no me hizo preguntas por teléfono. Esa es la diferencia entre una verdadera amiga y un hijo que solo te ve como un cajero automático. Llegué a su casa deshecha. Antonia me recibió con los brazos abiertos y me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado desde el funeral de mi esposo. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te hizo ese desgraciado?» Le conté todo. La mentira sobre la pensión, la forma como Eduardo me había gritado, cómo me había echado, cómo había metido mi ropa en una bolsa de basura. Antonia me escuchaba con una expresión que iba de la tristeza a la rabia. «Ese muchacho está loco», dijo cuando terminé de hablar. «¿Cómo se atreve a tratarte así? Tú eres su madre, la mujer que lo crió sola, después de que su padre muriera». Pero Antonia, yo le mentí. Tal vez tenía razón en estar enojado. Todavía me sentía culpable. Todavía pensaba que tal vez yo había sido la mala de la historia. «¿Mentiste?» Antonia me tomó de los hombros y me miró fijamente. «Estefanía, tú te defendiste. Te protegiste de un hijo que te estaba usando. Eso no es mentir, eso es supervivencia». Sus palabras me golpearon como una revelación. Tenía razón. Yo no había mentido por maldad. Había mentido por protección. Había mentido porque mi propio hijo me había obligado a hacerlo con su actitud de sanguijuela. «Además», continuó Antonia, «¿él te ha devuelto alguna vez el dinero que le has prestado? ¿Te ha pagado el enganche de su casa? ¿Te ha pagado la cirugía de su esposa? Él te debe mucho más de lo que tú le ocultaste». Era verdad. Si sumaba todo el dinero que Eduardo me había pedido prestado a lo largo de los años, la cantidad era astronómica. Nunca me había devuelto un centavo, pero tampoco se lo había exigido, porque pensaba que así funcionaban las familias. «Estefanía, tienes que entender algo», me dijo Antonia mientras me servía un té de manzanilla. «Eduardo no está enojado porque le hayas mentido. Está enojado porque descubrió que no puede seguir explotándote tan fácilmente. Está enojado porque se le acabó el negocio». Esas palabras me cayeron como agua fría. Antonia tenía razón. Eduardo no estaba dolido por la mentira. Estaba furioso porque había perdido acceso a mi dinero. Si realmente le importara mi bienestar, habría preguntado por qué me había sentido obligada a mentir. ¿Sabes qué me dijo? Le conté a Antonia que Mariana siempre le había dicho que yo era manipuladora y tóxica, que ella tenía razón sobre mí desde el principio. «Esa mujer». Antonia se levantó como un resorte. «Esa mujer que ha vivido como reina con tu dinero, que se ha comprado carteras de $2,000 mientras tú comías frijoles para poder ayudarlos. ¿Cómo sabes lo de las carteras?», le pregunté sorprendida. «Porque tengo ojos, Estefanía. Porque he visto sus fotos en Facebook. Porque he visto cómo se viste esa mujer y sé que con el sueldo de Eduardo no puede costearse esa vida». Antonia se sentó junto a mí y me tomó de las manos. «Esa mujer ha estado envenenando a tu hijo
Contra ti porque sabe que tú eres la única que puede ver a través de su fachada. Todo empezaba a tener sentido. Mariana había convertido a Eduardo contra mí, porque yo era un obstáculo en su plan de vivir como una princesa con dinero ajeno. Ella sabía que yo veía cómo gastaban mi dinero en lujos, mientras me hacían creer que estaban en dificultades económicas. «Antonia, ¿tú crees que hice mal en mentir?», le pregunté, necesitando desesperadamente que alguien me dijera que no era un monstruo. «¡Claro que no! Hiciste lo que cualquier mujer inteligente habría hecho». Antonia se levantó y fue a su cuarto. Regresó con una carpeta llena de papeles. «Mira, Estefanía, estos son todos los documentos de cuando mi hijo me estafó. Facturas que pagué, préstamos que nunca me devolvió, cuentas que manejé. ¿Sabes cuánto me robó en total? $20,000. No podía creerlo. Antonia nunca me había contado que su hijo la había estafado. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque me daba vergüenza admitir que mi propio hijo me había robado. Pero cuando lo enfrenté, ¿sabes qué me dijo? Que era una exagerada, que las familias se ayudan, que era mi obligación como madre apoyarlo». Antonia cerró la carpeta con rabia. «Exactamente lo mismo que te dijo Eduardo». Me quedé callada, procesando esta nueva información. No era la única madre que había sido explotada por su hijo. No era la única que había tenido que defenderse de su propia familia. «¿Y qué hiciste?», le pregunté. «Lo mismo que tú deberías hacer». Le puse límites. Le dije que no iba a recibir ni un centavo más de mí hasta que me pagara lo que me debía. ¿Sabes qué pasó? Dejó de hablarme durante 6 meses. 6 meses de silencio total. Pero cuando se le acabó el dinero que había estado recibiendo de mí, regresó arrastrándose, pidiendo perdón. ¿Le perdonaste? Le perdoné, pero con condiciones. Ahora tenemos una relación sana porque sabe que no puede aprovecharse de mí, pero tuve que llegar al límite para que me respetara. Antonia me miró con determinación. «Estefanía, tú también tienes que llegar a tu límite». Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de Antonia, no pude dormir. Pensaba en todo lo que había pasado, en la cara de desprecio de Eduardo, en las palabras venenosas de Mariana. Pero también pensaba en lo que me había dicho Antonia, que yo me había defendido, que había actuado por supervivencia. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. No iba a quedarme llorando como una víctima. No iba a suplicar por el amor de un hijo que solo me veía como un recurso económico. Iba a demostrarle que había subestimado a su madre. Me levanté y fui a la cocina, donde Antonia estaba tomando un vaso de agua. No podía dormir tampoco. «Antonia», le dije, «quiero que me ayudes con algo. Quiero hacer una lista de todo el dinero que Eduardo me ha pedido en estos 5 años. Cada centavo, cada préstamo, cada ayuda que nunca me devolvió». Antonia sonrió por primera vez en todo el día. «Ahora sí estás hablando como la Estefanía que conozco. La mujer fuerte que crió a su hijo sola, que trabajó doble turno para darle una buena educación, que nunca se rindió ante nada». «Sí», le dije sintiendo cómo algo se encendía dentro de mí. «Es hora de que Eduardo conozca a esa mujer». Pasamos toda la madrugada haciendo cuentas. Antonia trajo una calculadora y yo saqué todos los recibos, transferencias y anotaciones que había guardado durante años. Era una obsesión mía guardar todo, y ahora me alegraba de haberlo hecho. «A ver, Estefanía, vamos paso a paso», me dijo Antonia, con los lentes puestos y una libreta en la mano. «Empecemos por lo más grande, el enganche de la casa. $15,000, respondí sin dudar. Se los di en efectivo porque me dijo que así conseguía mejor precio. Me prometió que me los devolvería en 6 meses cuando refinanciara la hipoteca. ¿Cuándo fue eso?
Hace 3 años. Nunca me devolvió ni un centavo. Antonia anotó la cifra con una expresión seria. Sigamos. La cirugía de Mariana. $8.500. Me dijo que el seguro no la cubría completamente y que era una emergencia, que me pagaría en cuotas. Me dolía recordar cómo había vaciado mi cuenta de ahorros para esa cirugía. ¿Te ha pagado algo? Nada. Ni siquiera me han dado las gracias. Antonia siguió anotando. ¿Qué más? Empecé a recordar todo. El aire acondicionado que se había descompuesto en pleno verano, $2.000. La reparación del carro de 1900 Mariana, 1.800. Los muebles para el cuarto del bebé que nunca llegó, 3.000. La computadora para el negocio de Eduardo que nunca prosperó, 1.200. Y así, una tras otra, todas las emergencias de los últimos 5 años. «Estefanía», me dijo Antonia después de sumar todo. «Tu hijo te debe $43.500. La cifra me golpeó como un martillo. $43.500. Casi un año completo de mi pensión. Dinero que había dado con amor, confiando en que algún día me sería devuelto, pero que había terminado financiando una vida de lujos para una pareja que después me trataba como si fuera una carga. Pero eso no es todo», continuó Antonia. «También están las ayudas mensuales, los $500 que les dabas cada mes para gastos extras». Tenía razón. Durante 2 años les había estado dando $500 mensuales. Otros $12.000 que nunca vería de vuelta. En total, dijo Antonia, haciendo la suma final, Eduardo y Mariana te deben $55.500. Somdash. Quedé muda. $55.500. Una fortuna para una mujer de mi edad. Dinero que podría haber usado para vivir mejor, para viajar, para disfrutar mis años dorados. En lugar de eso, lo había usado para financiar la vida de 2 personas que ahora me trataban como si fuera una mentirosa manipuladora. ¿Sabes qué significa esto?, me preguntó Antonia. «Que soy una idiota», respondí, sintiéndome más tonta que nunca. «No, significa que tú eres la víctima, no Eduardo. Significa que él te ha estado robando durante años, y cuando tú te defendiste escondiéndole parte de tu dinero, él tuvo el descaro de hacerte sentir culpable». Antonia tenía razón. Yo había escondido $2.300 al mes durante 3 años. $82.800 en total. Pero Eduardo me había tomado $55.500. En realidad yo solo había escondido $27.300 más de lo que él me había quitado. Antonia, necesito hacer algo con esta información, le dije sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar a la tristeza. ¿Qué tienes en mente? Voy a documentar todo. Cada préstamo, cada fecha, cada promesa incumplida. Y cuando Eduardo venga arrastrándose pidiendo perdón, porque va a venir, le voy a presentar la cuenta completa. Me parece perfecto, pero hay algo más que debes saber. Antonia fue a su cuarto y regresó con su teléfono. «Mira esto», me mostró el perfil de Facebook de Mariana. Las fotos eran de hace apenas 2 semanas. Ella y Eduardo en un restaurante, elegante, brindando con champán. El pie de foto decía: «Celebrando nuestro aniversario en el lugar más caro de la ciudad. Mi esposo sabe cómo consentirme». «Esta foto es de la semana pasada», me dijo Antonia. «La misma semana que Eduardo te pidió $500 porque supuestamente estaban pasando por dificultades económicas. La botella de champán en la foto costaba más de $200. Lo sabía porque mi difunto esposo solía comprar la misma marca para ocasiones especiales. Ellos estaban gastando en una cena lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. «Hay más», continuó Antonia,
deslizando el dedo por la pantalla. «Mira esta otra foto». Era Mariana con una cartera nueva, posando frente al espejo de una boutique cara. El precio de la cartera estaba visible en el fondo. $1.800. Exactamente la cantidad que Eduardo me había pedido la semana anterior para reparar el carro. «¿Ves el patrón?», me preguntó Antonia. «Te piden dinero para emergencias, pero lo gastan en lujos. Te han estado estafando sistemáticamente». Sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos. No habían sido emergencias reales. Habían sido estafas elaboradas para sacarme dinero y financiar su estilo de vida. Mientras yo comía arroz, con frijoles para poder ayudarlos, ellos cenaban en restaurantes de 5 estrellas. «Antonia, necesito imprimir todas estas fotos. Necesito tener evidencia de cómo han estado gastando mi dinero». «Por supuesto, pero hay algo más que debes hacer». Antonia me miró con seriedad. «Tienes que proteger tu dinero. Eduardo va a regresar, y cuando lo haga, va a intentar manipularte emocionalmente para que le sigas dando dinero. ¿Qué me sugieres?» «Cambiar de banco. Abrir una cuenta nueva donde él no tenga acceso a la información. Y si es necesario, consultar con un abogado sobre cómo proteger tu patrimonio». La idea me asustaba, pero tenía sentido. Eduardo había demostrado que era capaz de cualquier cosa cuando se trataba de dinero. Si había sido capaz de tratarme como lo había hecho, era capaz de intentar quedarse con mi pensión por otros medios. ¿Realmente crees que es necesario llegar a esos extremos? Estefanía, tu hijo te echó de su casa con tus cosas en una bolsa de basura. Te gritó, te humilló, te trató peor que a un perro callejero. Y todo porque descubrió que no podías seguir robándote tan fácilmente. Antonia me tomó de las manos. ¿Tú crees que una persona así va a respetar límites sin consecuencias legales? Tenía razón. El Eduardo que me había gritado y echado de su casa no era el niño que yo había criado. Era un hombre desesperado por dinero, capaz de destruir a su propia madre para conseguirlo. «Está bien», le dije finalmente. «Mañana vamos al banco y después vamos con un abogado». «Ahora sí estás pensando como debe ser». Antonia sonrió. «Pero hay algo más. Eduardo va a volver, probablemente en menos de una semana, y cuando venga, va a traer a Mariana para que te manipulen emocionalmente». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque así funcionan los manipuladores. Primero te atacan para debilitarte. Después regresan fingiendo preocupación para controlarte. Van a venir con lágrimas de cocodrilo, diciendo que estaban preocupados por ti, que te aman, que la familia es lo más importante». Solo de pensarlo me daba náuseas. Pero también me daba una extraña sensación de poder. Por primera vez en años, yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Ya no era la víctima ciega que daba dinero sin cuestionar. Ahora era una mujer, armada con información, documentos y un plan. «Cuando vengan», le dije a Antonia, «los voy a estar esperando». Al cuarto día en casa de Antonia sonó mi teléfono. Era Eduardo. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no de emoción, sino de nerviosismo. Antonia me había preparado para este momento. «No contestes», me susurró. «Deja que vaya a buzón de voz. Necesitamos saber qué tono va a usar. Esperamos». El teléfono sonó 3 veces más. Cada llamada perdida era como una confirmación de que Antonia había tenido razón. Eduardo iba a regresar. Finalmente llegó el primer mensaje de voz. Lo puse en altavoz para que Antonia pudiera escucharlo. «Mamá, soy Eduardo. Estoy preocupado por ti. No he sabido nada desde que te fuiste. Llámame, por favor. Necesitamos hablar». Su voz sonaba diferente. Ya no era el rugido furioso de hace 4 días. Ahora sonaba suave, preocupado, casi dulce.
exactamente como Antonia había predicho. Fase 1, me dijo Antonia. Preocupación fingida. Esperaban a venir más mensajes. Tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, recibí 5 llamadas más. Los mensajes se volvían cada vez más emotivos. Mamá, Mariana y yo estamos muy preocupados. Sabemos que estás molesta, pero desaparecerte así no es la solución. Somos familia. Podemos resolver esto. Mamá, por favor, contesta. He estado pensando en todo lo que pasó. Tal vez fui muy duro contigo. Llámame. Mamá, estoy desesperado. No sé dónde estás. Solo quiero saber que estás bien. Te amo. Escucha eso, me dijo Antonia después del último mensaje. Ahora dice que te ama. ¿Dónde estaba ese amor cuando te estaba gritando y echando de su casa? Al día siguiente, Eduardo apareció en la puerta de Antonia. Yo estaba esperándolo. Me había arreglado, peinado y puesto mi mejor vestido. No iba a recibirlo como una mujer derrotada. «Mamá», me dijo cuando Antonia abrió la puerta. «Gracias a Dios que estás bien. He estado buscándote por toda la ciudad». Venía solo. Mariana no estaba con él, lo cual me sorprendió. Eduardo se veía cansado, ojeroso, nervioso, como si no hubiera dormido en días. «Hola, Eduardo», le dije con una voz calmada que me sorprendió. «¿A qué vienes?» «Vengo a pedirte perdón. Vengo a llevarte a casa». Se acercó para abrazarme, pero yo di un paso hacia atrás. ¿A cuál casa? ¿A la casa de la que me echaste con mis cosas en una bolsa de basura? Eduardo bajó la cabeza. «Mamá, yo...» Estaba muy alterado. Dije cosas que no sentía. Hice cosas que no debí hacer. ¿Cosas que no debiste hacer?, repetí. «Eduardo, me trataste como si fuera basura. Me gritaste, me humillaste, me echaste como a un perro». Lo sé, fui un idiota. Pero estaba enojado por la mentira. No podía pensar con claridad. Eduardo se sentó en el sofá de Antonia sin que lo invitaran. «Pero ya pasó. Vengo a buscarte para que volvamos a ser una familia». ¿Una familia? Me reí, pero no era una risa alegre. «Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme solo porque querías pasar tiempo conmigo?» «Mamá, no empecemos». «¿Otra vez con eso?» «No, empecemos exactamente con eso. Respóndeme. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero?» Eduardo se quedó callado. Podía ver cómo su mente trabajaba, tratando de recordar alguna ocasión. Pero ambos sabíamos que no la había. «Exactamente», continué. «En 5 años de viudez, ni una sola visita que no viniera acompañada de una petición de dinero». «Pero mamá, las familias se ayudan». «¡No!», lo interrumpí con una firmeza que lo sorprendió. «Las familias se aman, se respetan, se cuidan mutuamente. Los parásitos toman dinero sin dar nada a cambio». «¿Parásitos?». Eduardo se levantó del sofá y por un momento pensé que iba a explotar otra vez. «Así es como ves a tu propio hijo. Así es como veo a alguien que me ha robado $55.500 en 5 años». Eduardo se quedó helado. «¿Qué dijiste?». Antonia me había ayudado a preparar una carpeta con todos los documentos. La saqué y la puse sobre la mesa de centro. $55.500, Eduardo. Eso es lo que me debes. Cada préstamo, cada ayuda, cada emergencia que nunca me has pagado». Eduardo tomó la carpeta con manos temblorosas. Podía ver cómo su cara cambiaba mientras leía los números. «Mamá, esto es exagerado. Yo no te debo tanto dinero». ¿Exagerado? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de Facebook que Antonia había impreso.
Es exagerado que me pidas dinero para reparar el carro y tu esposa se compre una cartera de $1.800 el mismo día. Eduardo miró las fotos y se puso pálido. Es exagerado que me digas que están pasando dificultades mientras cenan en el restaurante más caro de la ciudad. Mamá, yo puedo explicarte. No hay nada que explicar, Eduardo. Me han estado estafando durante años. Me han mentido, me han robado. Y cuando yo me defendí ocultando parte de mi dinero, me trataste como si fuera una criminal. Eduardo se desplomó en el sofá. Por primera vez desde que llegó, parecía darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó con voz quebrada. Quiero que reconozcas que me has tratado mal. Quiero que aceptes que me has estado usando. Y quiero que me devuelvas mi dinero. Mamá, yo no tengo $55,000. Entonces vende la casa, vende el carro. Deja de vivir por encima de tus posibilidades con dinero robado a tu madre. Eduardo me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres tú? Esta no es mi madre. Tienes razón, le dije sintiendo una fuerza nueva en mi voz. Tu madre era una mujer que se dejaba pisotear. Yo soy una mujer que se respeta a sí misma. Eduardo se quedó en silencio durante varios minutos, leyendo y releyendo los documentos. Podía ver cómo la realidad lo golpeaba poco a poco. No eran números inventados. Eran transferencias bancarias reales, recibos firmados por él, mensajes de texto donde me pedía dinero. Mamá, dijo finalmente, admito que te he pedido mucho dinero a lo largo de los años, pero siempre pensé que lo entendías, que sabías que era temporal. ¿Temporal? Me levanté del sofá. Eduardo, han pasado 5 años. ¿Cuándo exactamente ibas a empezar a pagarme? Es que han surgido muchos gastos imprevistos, como la cartera de $2,000 de Mariana. Le grité mostrándole otra foto. Como sus zapatos de $500, como sus tratamientos de belleza semanales. Eduardo no podía negar las evidencias. Las fotos estaban ahí, con fechas y ubicaciones. Cada lujo de Mariana coincidía perfectamente con algún préstamo que me había pedido. Está bien, dijo pasándose las manos por el cabello. Reconozco que hemos gastado dinero en cosas que tal vez no eran necesarias. Pero tú también mentiste, mamá. También me engañaste. Yo me protegí, le respondí con firmeza. Me protegí de un hijo que me veía como un cajero automático. Me protegí de una nuera que me odia, pero le encanta gastar mi dinero. Mariana no te odia. Eduardo, por favor. Antonia habló por primera vez desde que él había llegado. Tu esposa ha estado envenenándote contra tu madre durante años. Le ha metido en la cabeza que Estefanía es manipuladora y tóxica. ¿De verdad crees que eso es amor familiar? Eduardo se quedó callado otra vez. Sabía que Antonia tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había elegido a su esposa por encima de su madre. Mira, Eduardo, le dije sentándome frente a él. Yo no te odio. Eres mi hijo y siempre te voy a amar, pero no voy a permitir que me sigas tratando como me has tratado. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres tener una relación conmigo, va a ser bajo mis términos. Nada de más préstamos hasta que me pagues lo que me debes. Nada de emergencias inventadas. Y sobre todo, nada de faltas de respeto. Eduardo asintió lentamente. Está bien. Acepto esas condiciones. ¿Puedes venir a casa ahora? No. ¿Qué? Dije que no. No voy a volver a tu casa hasta que me demuestres que realmente has cambiado. ¿Cómo quieres que te lo demuestre? Primero, quiero una disculpa real. No por estar enojado, sino por haberme tratado como basura. Segundo, quiero que reconozcas públicamente que me has estado mintiendo sobre sus gastos
mientras me pedías dinero. Y tercero, quiero que me devuelvas aunque sea una parte de lo que me debes. Eduardo se veía desesperado. Mamá, yo no tengo dinero disponible ahora mismo. Entonces véndele a Mariana que venda sus carteras, que venda sus zapatos, que cancele sus tratamientos de belleza. Mi voz se endureció. Que viva como una persona normal, en lugar de como una princesa mantenida por su suegra. No puedo pedirle eso. Pero sí puedes pedirme a mí que viva con frijoles y arroz para mantener sus lujos. Exploté. Eduardo, despierta. Tu esposa ha estado viviendo como millonaria con el dinero de una pensionada de 72 años. La verdad era dura, pero necesaria. Eduardo tenía que elegir. O defendía los caprichos de su esposa, o reparaba la relación con su madre. Está bien, dijo después de un largo silencio. Voy a hablar con Mariana. Vamos a hacer ajustes en nuestros gastos. Te voy a devolver el dinero poco a poco. ¿Cuánto y cuándo? Le pregunté. Ya no era la madre sentimental que aceptaba promesas vagas. ¿Qué te parece $1000 al mes? Eduardo, a ese ritmo me tardarías casi 5 años en pagarme. Tengo 72 años. No tengo 5 años para esperar. ¿Cuánto quieres? $3000 al mes. Así me pagas en menos de 2 años. $3000. Mamá, eso es imposible. Es exactamente lo que gastan mensualmente en lujos innecesarios, le dije, mostrándole los cálculos que Antonia y yo habíamos hecho. Restaurantes caros, ropa de diseñador, tratamientos de belleza. Si pueden gastarlo en tonterías, pueden gastarlo en pagarme. Eduardo miró los números y se dio cuenta de que tenía razón. Su estilo de vida superfluo costaba exactamente lo mismo que yo le estaba pidiendo que me pagara. Y hay otra condición, continué. ¿Cuál? Quiero que Mariana venga aquí y me pida perdón. Quiero que reconozca que ha estado viviendo con dinero, que me pertenecía. Mamá, eso es humillante para ella. ¿Humillante? Grité. ¿Te parece humillante que reconozca la verdad? A mí me humillaron cuando me echaron de su casa. A mí me humillaron cuando metieron mis cosas en una bolsa de basura. Eduardo se quedó callado. Finalmente estaba empezando a entender la magnitud de lo que había hecho. Está bien, dijo con voz resignada. Voy a traer a Mariana. Va a pedirte perdón y vamos a empezar a pagarte $3000 mensuales. ¿Cuándo? El próximo viernes. Perfecto. Los espero aquí, en casa de Antonia, el viernes a las 3 de la tarde. Eduardo se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, yo realmente te amo. Solo espero que puedas perdonarme algún día. Eduardo, le dije, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Demuéstrame que has cambiado, y tal vez podamos reconstruir nuestra relación. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Antonia y yo habíamos preparado todo cuidadosamente. La sala estaba arreglada, los documentos organizados sobre la mesa, y yo llevaba puesto mi mejor vestido azul marino. Quería verme digna, no como una víctima. A las 3 en punto sonó el timbre. Eduardo llegó solo. ¿Dónde está Mariana? Le pregunté antes de que pudiera entrar. Está en el carro. Dice que se siente muy nerviosa. Eduardo lucía incómodo, sudoroso. Dile que suba. No voy a hablar contigo hasta que ella esté presente. Eduardo bajó y regresó 5 minutos después con Mariana. Ella venía vestida de negro, como si fuera un funeral, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Pero yo ya no me dejaba engañar por las lágrimas de cocodrilo. «Hola, Estefanía», me dijo Mariana con voz temblorosa. «Gracias por recibirnos. Siéntense», les dije secamente.
No iba a fingir cordialidad. Mariana se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo. Eduardo se veía como un niño regañado. El contraste con la arrogancia que habían mostrado una semana antes era notable. Bueno, comencé. Eduardo me dijo que querían disculparse y arreglar las cosas. Los escucho. Eduardo miró a Mariana, esperando que ella hablara primero, pero ella mantenía la cabeza baja, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio. «Mariana», le dije directamente, «¿tienes algo que decirme?» Ella levantó la vista y por primera vez en 4 años de conocerla, pude ver miedo en sus ojos. «Estefanía, yo quiero pedirte perdón», susurró. «Sé que he dicho cosas malas sobre ti y sé que no estuvo bien». «¿Qué cosas malas?», le pregunté. Quería que fuera específica, que eras manipuladora, que usabas el dinero para controlarnos, que eras tóxica. Su voz se quebró al decir las últimas palabras. «¿Y por qué dijiste esas cosas?». Mariana se quedó callada. Eduardo le dio un codazo discreto para que respondiera. Porque estaba celosa», admitió finalmente. «Celosa de la relación que tenías con Eduardo. Sentía que él te quería más a ti que a mí». «¿Y cuál fue tu solución? ¿Envenenar a mi hijo contra mí?» «No era mi intención», comenzó, pero yo la interrumpí. «Mariana, durante 4 años has estado gastando mi dinero en lujos mientras me hacías quedar como una carga. Has vivido como una reina con el dinero de una pensionada». Saqué las fotos impresas y las puse sobre la mesa. «¿Ves esto? Cada una de estas compras costó lo mismo que Eduardo me pedía para emergencias». Mariana miró las fotos y se puso completamente pálida. No podía negar la evidencia. «Tenía derecho a comprarme cosas bonitas», murmuró débilmente. «¡Con tu dinero!», exploté. «No con el mío. Mientras tú te comprabas carteras de $2000, yo comía arroz con frijoles para poder ayudarlos». Mariana comenzó a llorar, pero esta vez no me conmovió. Había aprendido a distinguir entre lágrimas reales y manipulación. «Estefanía», intervino Eduardo. «Mariana ya reconoció sus errores. ¿No podemos seguir adelante?» «Aún no he terminado con ella», le dije sin apartar la vista de Mariana. «Quiero que me digas exactamente por qué me odiabas tanto». «No te odiaba». «¡Mentira!», grité. «Me odiabas porque sabías que yo podía ver a través de tu fachada de princesa inocente. Me odiabas porque sabías que yo sabía que estabas usando a mi hijo para vivir por encima de sus posibilidades». Mariana no respondió, pero su silencio era una confesión. «Y ahora», continué, «quiero que me digas cómo van a pagarme los $55,000 que me deben». Eduardo sacó un papel de su bolsillo. «Hicimos un plan de pagos, $3,000 mensuales, como pediste». Revisé el papel. Era un cronograma de pagos que se extendía por 18 meses. «¿De dónde van a sacar este dinero?», les pregunté. «Vamos a hacer ajustes», respondió Eduardo vagamente. «¿Qué tipo de ajustes?». Eduardo miró a Mariana, quien seguía llorando en silencio. «Mariana va a cancelar sus tratamientos de belleza. Vamos a comer menos en restaurantes y va a vender algunas de sus carteras y zapatos». «¿Algunas?», pregunté. «¿O todas?». «Estefanía, no puedes pedirme que me quede sin nada», protestó Mariana. «Tú me pediste que me quedara sin nada durante 4 años», le respondí fríamente. «Vendes todo lo que compraste con mi dinero, o no hay trato». Mariana miró a Eduardo buscando apoyo, pero él no se atrevió a contradecirme. «Está bien», susurró finalmente. «Voy a vender todo». «Perfecto. Y hay una condición más». «¿Cuál?».
preguntó Eduardo. Quiero que me paguen el primer mes ahora mismo. $3,000 en efectivo, como garantía de que hablan en serio. ¿Ahora? Eduardo se puso nervioso. No traemos tanto dinero encima. Entonces vayan al banco y lo retiren. Yo los espero aquí. Eduardo y Mariana se miraron con pánico. Era obvio que no esperaban que les pidiera el dinero inmediatamente. «Estefanía, ¿no puedes confiar en nuestra palabra?», preguntó Eduardo. Me reí con amargura. «Eduardo, tu palabra no vale nada. Durante 5 años me has prometido devolverme el dinero y nunca lo has hecho. Ahora quiero hechos, no promesas». «Está bien», dijo Eduardo derrotado. «Vamos al banco. Los espero aquí. Tienen 1 hora». Cuando se fueron, Antonia me miró con admiración. «Estefanía, no puedo creer cómo has manejado esta situación. Eres una mujer completamente nueva». «Antonia, por primera vez en años me siento en control de mi vida. Ya no soy la víctima que se deja pisotear». 50 minutos después, Eduardo y Mariana regresaron con un sobre lleno de billetes. $3,000, dijo Eduardo, entregándome el sobre. Conté el dinero frente a ellos. Estaba completo. «Perfecto», les dije. «Este es el primer paso hacia reconstruir nuestra relación. Pero recuerden, si fallan un solo pago, se acabó todo contacto entre nosotros». «No vamos a fallar», prometió Eduardo. «Por su bien, espero que no». Los siguientes meses fueron reveladores. Eduardo y Mariana cumplieron religiosamente con los pagos de $3,000 mensuales. Cada primer viernes del mes, llegaban a casa de Antonia con el dinero en efectivo, como criminales pagando una deuda de la mafia. Mariana había cambiado completamente. Ya no llevaba carteras de diseñador ni zapatos caros. Había vendido toda su colección de lujos y ahora se vestía como una mujer normal. Sus tratamientos de belleza semanales habían sido reemplazados por cortes de cabello en salones baratos. La princesa había tenido que convertirse en plebeya. Eduardo también lucía diferente. El estrés de tener que pagar $3,000 mensuales se reflejaba en su cara. Había perdido peso, tenía ojeras, y su ropa ya no era tan elegante como antes. Por primera vez en años, estaba viviendo dentro de sus posibilidades reales. «¿Cómo te sientes viendo a tu hijo así?», me preguntó Antonia después de su 5ª visita. «Honestamente, no siento lástima», le respondí. «Durante años yo viví con estrés financiero para poder mantener su estilo de vida. Ahora él está aprendiendo lo que significa trabajar para pagar sus deudas». Pero algo interesante comenzó a pasar después del 3er mes. Eduardo empezó a quedarse más tiempo después de entregarme el dinero. Al principio pensé que era para tratar de convencerme de regresar a su casa, pero poco a poco me di cuenta de que era diferente. «Mamá», me dijo una tarde, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Cómo te sentías cuando yo te pedía dinero todo el tiempo?». La pregunta me sorprendió. Era la primera vez que Eduardo mostraba curiosidad por mis sentimientos. «Me sentía usada», le respondí honestamente, «como si solo fuera valiosa por mi dinero, como si mi amor de madre no significara nada comparado con mi capacidad de resolver sus problemas económicos». Eduardo bajó la cabeza. «Nunca pensé en eso. Nunca me puse en tu lugar». «¿Y cómo te sientes ahora, teniendo que trabajar para pagarme?». «Agotado», admitió. «Pero también no sé cómo explicarlo. Me siento más hombre, como si finalmente estuviera enfrentando mis responsabilidades». Esa conversación marcó un cambio en nuestra relación. Eduardo comenzó a visitarme no solo para pagar, sino para hablar. Me contaba sobre su trabajo, sus preocupaciones, sus planes. Por primera vez en años, actuaba como un hijo que valoraba la opinión de su madre.
Mariana, por otro lado, se mantenía distante. Venía a los pagos, pero apenas hablaba. Se limitaba a saludar educadamente y esperar en silencio mientras Eduardo y yo conversábamos. ¿Crees que Mariana me odia aún más? ¿Ahora? Le pregunté a Eduardo en una de sus visitas. No te odia, me respondió. Está avergonzada. Se da cuenta de lo que hizo, de cómo te trató, pero no sabe cómo acercarse a ti. ¿Y tú crees que debería perdonarla? Eduardo pensó por un momento. Creo que Mariana era muy joven cuando nos casamos. Creció pobre y cuando vio la oportunidad de vivir mejor, se dejó llevar. Eso no justifica lo que hizo, pero tal vez explica por qué lo hizo. Su respuesta me sorprendió por su madurez. El Eduardo que me había echado de su casa nunca habría sido capaz de esa reflexión. Al 6º mes, algo inesperado sucedió. Mariana llegó sola a hacer el pago. ¿Dónde está Eduardo?, le pregunté. Tuvo que trabajar horas extras. Me pidió que viniera yo. Mariana me entregó el sobre con el dinero, pero en lugar de irse inmediatamente, se quedó parada en la sala. ¿Hay algo más?, le pregunté. Estefanía, ¿puedo hablar contigo? ¿De mujer a mujer? Antonia nos dejó solas y Mariana se sentó en el sofá donde meses antes había llorado pidiendo perdón. Quería explicarte por qué hice lo que hice, comenzó. No para justificarme, sino para que entiendas. Te escucho. Crecí muy pobre. Mi madre era soltera y trabajaba limpiando casas para mantenernos a mí y a mis hermanos. Nunca tuvimos nada bonito, nunca pudimos darnos lujos. Mariana hablaba con la vista baja. Cuando conocí a Eduardo, él me trató como a una princesa. Me compraba cosas que nunca había tenido. ¿Y cuando el dinero de Eduardo no fue suficiente? Ahí es donde entraste tú. Pero yo no veía el dinero como tuyo. Lo veía como dinero. De la familia. Como si fuera natural que los padres ayudaran a los hijos. Mariana levantó la vista. Nunca pensé en ti como una persona con necesidades propias. Para mí eras solo la mamá de Eduardo, no Estefanía la mujer. Era la explicación más honesta que había recibido de ella. ¿Y qué cambió? Estos meses han sido duros, muy duros. Por primera vez en mi vida estoy viviendo con un presupuesto real, ganando mi dinero con trabajo honesto. Mariana hizo una pausa. Y me he dado cuenta de lo que significa cada peso que se gana. Cada peso que gastamos en mis caprichos era dinero que tú habías ganado trabajando. Dinero que necesitabas para vivir dignamente. ¿Te arrepientes? Me arrepiento profundamente, pero más que eso, te admiro. ¿Me admiras? Sí. Admiro cómo manejaste la situación, cómo te defendiste, cómo pusiste límites. Yo nunca habría tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. Mariana se limpió una lágrima. Espero que algún día, si tengo una hija, ella sea tan fuerte como tú. Por primera vez en 4 años, las palabras de Mariana me parecieron sinceras. Mariana, le dije, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y cambiar. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? Creo que ya lo estoy haciendo. 18 meses después, Eduardo y Mariana llegaron a casa de Antonia con el último pago. $55.500 habían sido devueltos completamente. Pero más importante que el dinero, era lo que había pasado con nuestra familia durante ese tiempo. Mamá, me dijo Eduardo entregándome el último sobre. Aquí está el pago final. Oficialmente ya no te debemos nada. Gracias, le respondí. Pero no era solo por el dinero. Era por todo lo que habíamos reconstruido juntos. Mariana se acercó con una caja envuelta en papel dorado. Estefanía, esto es para ti. Un regalo de agradecimiento. Abrí la caja y encontré una pulsera de plata con una pequeña inscripción.
Para la mujer más fuerte que conozco, Mariana, no era necesario, le dije, pero me emocioné. En 18 meses, Mariana se había convertido en una persona completamente diferente. Sí era necesario, insistió. Necesitaba demostrarte que he cambiado realmente. Y había cambiado. La Mariana, de ahora trabajaba medio tiempo en una oficina, se vestía modestamente y había aprendido a cocinar para ahorrar dinero en lugar de comer en restaurantes caros. Más importante aún, había aprendido a valorar las relaciones por encima de las posesiones materiales. «Mamá», me dijo Eduardo, «hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿te gustaría venir a cenar a casa el domingo? Mariana va a cocinar tu platillo favorito». Era la primera invitación genuina que recibía de ellos en años. Una invitación que no venía acompañada de una petición de dinero. «Me encantaría», les respondí. «Y mamá», agregó Eduardo, «quería decirte algo más. Estos 18 meses han sido los mejores de mi vida adulta. ¿Por qué? Porque por primera vez me siento como un hombre responsable. Porque aprendí a valorarte como persona, no como proveedora. Porque recuperé a mi madre. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Eduardo, yo también recuperé a mi hijo». Mariana se acercó y me abrazó. «Estefanía, gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por enseñárnoslo, que realmente significa ser familia». Después de que se fueron, Antonia y yo nos quedamos en la sala comentando todo lo que había pasado. «¿Te imaginas si no hubieras tomado esa decisión hace año y medio?», me dijo Antonia. «Probablemente seguiría siendo la madre cajero automático, viviendo con migajas mientras ellos gastaban mi pensión en lujos. Y probablemente Eduardo nunca habría madurado, nunca habría aprendido a ser responsable». Tenía razón. Al ponerle límites a Eduardo, no solo me había salvado a mí misma, sino que lo había salvado a él también. Lo había obligado a crecer, a enfrentar sus responsabilidades, a convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. 3 meses después, tomé una decisión que nadie esperaba. Con parte del dinero que Eduardo me había devuelto, me compré un apartamento pequeño pero bonito en el centro de la ciudad. Ya no vivía en casa de Antonia, pero tampoco regresé a vivir con Eduardo y Mariana. «¿Por qué no vuelves a vivir con ellos?», me preguntó Antonia, «ahora que todo está arreglado». «Porque aprendí algo muy importante durante estos meses», le respondí. «Aprendí que puedo ser feliz por mi cuenta. Aprendí que no necesito depender de nadie para sentirme completa». Mi nuevo apartamento se convirtió en el lugar de reunión familiar. Eduardo y Mariana venían a cenar todos los domingos, pero ahora era diferente. Venían porque querían estar conmigo, no porque necesitaran algo de mí. 6 meses después, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre toda esta experiencia. «¿Señora Estefanía?». Era una voz de mujer que no reconocí. «Sí, habla Estefanía. Mi nombre es Carmen. Soy amiga de Antonia. Ella me contó su historia y quería pedirle un favor. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi hijo me está haciendo exactamente lo mismo que le hacían a usted. Me usa como banco personal y cuando traté de poner límites, me dijo que era una madre egoísta. ¿Podría platicar conmigo? ¿Darme algunos consejos?». Esa fue la primera de muchas llamadas similares. Antonia había compartido mi historia con sus amigas y ellas la habían compartido con las suyas. Pronto me convertí en una especie de consejera no oficial para madres que estaban pasando por situaciones similares. Fundé un grupo de apoyo que se reunía todos los miércoles en mi apartamento. «Madres con límites», le pusimos. Cada semana llegaban entre 10 y 15 mujeres de diferentes edades, todas con la misma historia. Hijos adultos que las explotaban financieramente. «La clave», les decía en cada reunión,
no es dejar de amar a nuestros hijos. Es aprender a amarnos a nosotras mismas lo suficiente como para exigir respeto. Un año después del último pago de Eduardo, estaba en mi apartamento preparando la cena cuando sonó el teléfono. Era él. «Mamá, ¿puedo pasar a verte? Tengo algo que contarte». «Claro, ven cuando quieras». Eduardo llegó una hora después, acompañado de Mariana y con una sonrisa enorme en la cara. «Mamá», me dijo, «vamos a tener un bebé». Finalmente iba a ser abuela. Pero esta vez, la noticia llegaba con amor genuino, no con una petición de dinero. «¡Felicidades!», les dije, abrazándolos a ambos. «Y mamá», agregó Eduardo, «queremos pedirte algo». Mi corazón se saltó un latido. ¿Otra vez iban a pedirme dinero? ¿Qué quieren pedirme? «Queremos que seas la madrina del bebé. Queremos que seas la primera persona que lo cargue después de nosotros». Las lágrimas volvieron a brotar. Esta vez me pedían algo que no tenía precio: ser parte de la vida de mi nieto desde el primer momento. Sería el honor más grande de mi vida. Les respondí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido 2 años antes. Ya no era la madre sumisa que se dejaba explotar por miedo a la soledad. Era una mujer fuerte, independiente, que había aprendido que el amor verdadero incluye límites y respeto mutuo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme a ser mejor hombre. Te amo». Respondí. «Eduardo, gracias por permitirme enseñarte. Gracias por demostrarme que nunca es tarde para cambiar. Yo también te amo». Al final, la mentira que había contado sobre mi pensión no había sido realmente una mentira. Había sido el primer paso hacia la verdad más importante de todas: que merezco respeto, dignidad y amor genuino. Y que nunca, nunca es tarde para exigir lo que merecemos.